Soy Andrea Ramos, honrada de acompañarles en este recorrido de los principales hechos que fueron noticia tanto en el plano nacional como internacional. Gracias por su sintonía. Comenzamos con que al comparecer ante el Pleno del Senado, el canciller Roberto Álvarez manifestó este miércoles que no cree necesario un arbitraje internacional para detener los trabajos del canal sobre el río Masacre. Yulisa Reyes nos tiene los detalles. El ministro de Relaciones Exteriores explicó al Pleno del Senado de la República bajo cuáles conceptos se realizó el acuerdo para la creación del canal de riego que se construye en el río Masacre. El diplomático dijo que cuando se enteraron de supuestas anomalías en la obra, envió una comunicación a la Cancillería haitiana para que paralizaran los trabajos, documento al cual se le hizo caso omiso. Enviamos una nota diplomática a la Cancillería haitiana el día 27 de abril, que ustedes tienen todos en los materiales que han sido distribuidos, en la cual expresamos nuestra preocupación y solicitamos la detención inmediata de cualquier trabajo u obra a esos efectos. Tras escuchar al canciller, senadores fronterizos opositores culpan al gobierno por la situación actual, mientras oficialistas difieren. ¿Con qué derecho o basado en qué el Poder Legislativo regala todas esas tierras, el río, manglares y humedales, hasta la boca del río? Todo es una consecuencia que llegue en el momento justo para caer en esta situación. Y le planteo esto porque usted hizo referencia a un ensayo que usted escribió donde utiliza mucho la palabra pacta sunt servanda, que bien usted conoce la definición. Logramos que ha logrado, a través junto con el presidente de la República, la posición de dominicano, de que ayer sale una resolución de la petición que hemos tenido a través de los organismos internacionales de usted y del presidente de la República, Luis Abinader. Eso se llama éxito. En tanto que el canciller aseguró que el gobierno nunca fue notificado sobre que la construcción del canal desviaría el agua. En este sentido, apuntó que el canal de riego afectaría unas 14.000 tareas cultivables en terreno dominicano y más de 10.000 en territorio haitiano. No se trataba de un canal de riego, como se había informado la Comisión Mixta Bilateral, sino de un canal de trasvase, lo cual viola el derecho internacional y el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y arbitraje, que prohíbe obras que cambien la corriente del río sin acuerdo previo. El diplomático aseguró que el gobierno ha agotado todos los recursos para la paralización del canal a través de notas diplomáticas, comunicados y reuniones, iniciativas que no han tenido éxito. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. El economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, William Maloney, espera que pueda normalizarse la situación en la frontera dominico-haitiana cerrada por un conflicto binacional por el agua del río Masacre, y destacó que la estabilidad es un atractivo para la inversión extranjera. Desde Washington, durante una rueda de prensa virtual, reconoció que compete al gobierno de la República Dominicana gestionar su postura ante el conflicto por la construcción de un canal de riego de manera unilateral del lado haitiano para tomar agua del río Masacre. El Banco Mundial divulgó hoy el informe Conectados, Tecnologías Digitales para la Inclusión y el Crecimiento, que analiza las perspectivas económicas y de crecimiento de las economías regionales en medio de los desafíos de la inflación, las altas tasas de interés y el lento crecimiento de las principales economías. Miembros del cuerpo militar y una turba de haitianos quemaron la mercancía de un compatriota suyo tras introducirla al vecino país de Haití de manera ilegal, luego del cierre total de la frontera. El hombre, que no fue identificado, viajaba a bordo de una motocicleta con varios sacos de repollo. Fue desmontado y confiscado el producto, que luego fue rociado con gasolina e incinerado. El cruce de mercancías y productos de manera irregular por la frontera hacia la vecina nación se ha incrementado debido al bloqueo que mantiene el gobierno dominicano.
Senadores de la oposición continúan arremetiendo contra el cierre de la frontera bajo el entendido de que la medida, aunque es necesaria, afecta a la economía dominicana. En ese sentido, el senador Dionis Sánchez manifestó preocupación porque el gobierno no ha informado cuándo abrirá la zona fronteriza. Parece ser que esta construcción se va a paralizar cuando terminen ellos la construcción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si el gobierno haitiano y Haití en sentido general han decidido no parar la construcción de este canal? Ante los cuestionamientos, el canciller de la República, Roberto Álvarez, aseguró que hasta que no se paralicen los trabajos que se efectúan en el río Masacre, esta y otras decisiones permanecerán. Mientras continúan concitando posiciones encontradas entre legisladores, el llamado del obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, quien pidió al gobierno flexibilizar las medidas dispuestas en la zona fronteriza. Esmirna Mateo nos cuenta más. Para los diputados de la oposición, las medidas tomadas por el gobierno en cuanto al cierre de la frontera fueron apresuradas y ahora el presidente debe asumir las consecuencias. Que el presidente actuó como esos carros de carrera que van de 0 a 100 en 3 segundos. Él tomó una decisión drástica y ahora lamentablemente va a tener que mantenerla para no desdecirse, para no contradecirse. Pero no era lo correcto cerrar la frontera. Parte de migración, correcto, y estamos de acuerdo, pero en la parte del comercio, que tanto beneficia a este país, yo creo que él debe ser un poco más flexible. Mientras que para los diputados del oficialismo, a pesar de que las medidas tomadas han sido drásticas, se debe velar por la soberanía nacional. Hay que entender que hay que defender la soberanía nacional y el presidente está enfocado en eso. Pero nosotros también sabemos que ya por las disposiciones que el Consejo de Seguridad ha tomado, las medidas en la frontera se van a flexibilizar. En ese mismo orden, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica manifestó estar de acuerdo con que las medidas tomadas en la frontera pueden flexibilizarse. Para el desmonte de esa medida, pues debe repensarse a ver qué hacer, pero lo que podría convenir para el país sea un desmonte del cierre de frontera o del comercio, no que haya una inmigración abierta, sino que el comercio pueda flexibilizarse para mejoría de los productores locales. El obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro, llamó al gobierno a flexibilizar las medidas que afectan el mercado y el comercio en la frontera luego de que la Organización de las Naciones Unidas emitiera la resolución que envía una fuerza internacional para pacificar la nación. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. El gobierno dominicano ha ponderado como un logro el despliegue que una fuerza multinacional llegue a Haití a dar asistencia a la policía de Haití a fin de pacificar esa nación. Diana Encarnación nos completa la información. Los haitianos continúan firmes en la construcción del canal para sacar agua del río Masacre, para ser llevados a previos con vocación agrícola. El cierre de la frontera es una medida que ha sido atacada por algunos sectores, específicamente del área del comercio, por el impacto que ha tenido en esa área, mientras que otros la observan como pertinente. El presidente Luis Abinader ha celebrado la victoria de la diplomacia al decidir la comunidad internacional el envío de un despliegue de una fuerza a Haití. Porque la verdad que eso se necesita para la pacificación de Haití y también de la región. Eso que está pasando en Haití no puede seguir pasando y la comunidad internacional, después de estos 2 años donde gritamos casi en cada foro, en cada evento, pues ha reaccionado. Sin embargo, aunque se esté celebrando la decisión de la ONU, políticamente es una derrota para el gobierno dominicano, porque los haitianos continúan su ritmo de vida. Politólogos y expertos han estado planteando que la República Dominicana, antes de adoptar esas medidas, debió impulsar un diálogo en la mesa híbrida bilateral para buscar una salida al conflicto de manera amigable. Diana Encarnación, Noticias Su Mundo. Seguimos con el tema porque congresistas respaldaron el despliegue de tropas extranjeras en territorio haitiano para lograr la estabilidad política y social en la vecina nación controlada por gran medida por violentas bandas armadas. Esmirna Mateo nos amplía.
Los congresistas establecen que la intención central de esta fuerza multinacional debe ser lograr la estabilidad política y social en Haití de forma tal que la vecina nación pueda avanzar en su proceso de desarrollo. Lo importante es que se restablezca el sistema democrático de Haití, que se restablezca la seguridad que no existe hoy en día, y de que esos países que van a estar allá ejerciendo, encabezando esta intervención, puedan ayudar a restablecer la parte institucional. Estas acciones deben estar acompañadas de mantener reforzadas la seguridad de la frontera dominico-haitiana, afirmó el senador Virgilio Sedano. Claro, la seguridad de Haití tiene que ver mucho con la seguridad nuestra, porque tenemos una frontera de más de 300 kilómetros común, una frontera terrestre, y por lo tanto lo que pasa allá se refleja aquí. Así que que se haya aprobado una aprobación de 13 votos de 15 con la atención de Rusia y de China, yo creo que es importante para nosotros. La senadora de Puerto Plata, Ginette Burnigal, negó que la República Dominicana haya firmado un acuerdo para permitir la construcción del canal. Ojalá que el expertise de la ONU y su equipo de seguridad les reporte a la OEA para que sea menos parcial y observe antes de emitir juicios de valores. Nosotros somos un país que hemos sido toda la vida conscientes de que compartimos una isla, que es lo que nos pasa en el hermano país de Haití, que no se ha institucionalizado. Vimos un presidente decir ahora y después decir ahorita. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Una reducida comitiva de organizaciones de izquierda rechazó tajantemente este miércoles una intervención militar para pacificar al pueblo haitiano. Diana Encarnación nos completa la información. Para el dirigente de izquierda Narciso Isaconde, la decisión tomada por la ONU es un acto perverso, tras ser Kenia que estaría liderando las fuerzas interventoras, pues dice que esa nación africana está bajo el control de los Estados Unidos. Le han impuesto ese papel, el papel de un Estado, de un país africano con población predominante absolutamente negra, agredir un país de origen africano que representa también la dignidad de la negritud en nuestra América. Que exigimos el respeto a la soberanía haitiana y condenamos el uso perverso de las potencias occidentales que dominan a la República de Kenia en contra de la República de Haití, que usan un país africano y sus militares afros. De acuerdo con las organizaciones dominicanas y haitianas, esta nueva intervención se estaría realizando en violación a la soberanía de ese pueblo y al tiempo que condena la acción de potencias occidentales. Haití lo que merece es exigir que las potencias imperialistas paguen su deuda social multimillonaria con ese pueblo. Lo han empobrecido al extremo. Exigimos derogar ya el cierre de la frontera, que funciona como un bloqueo económico criminal que intensifica la muerte con hambre del pueblo haitiano. Señalan además que la crisis humanitaria por la que atraviesa el vecino país no es más que un pretexto para llevar a cabo la intervención. Diana Encarnación, Noticias Su Mundo. Cambiamos de tema porque el presidente de Surinam, Chandrika Persat Santokhi, llegó este miércoles a la República Dominicana en visita oficial, durante la cual desarrollará una agenda que incluye un encuentro con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y con autoridades militares para tratar sobre la participación de ese país en la fuerza internacional que liderará Kenia para restablecer el orden y la estabilidad en Haití. La ceremonia de recibimiento del presidente de Surinam se realizará en la explanada frontal del Palacio Nacional y a su llegada el jefe del Estado surinamés recibirá los honores correspondientes.
tras el hallazgo de 6 cadáveres frente al cementerio Cristo Salvador de la carretera Mella en Santo Domingo Este, que ha conmocionado al país. El propietario de la funeraria La Popular responsabilizó al Zacateca de no haber sepultado los cuerpos mediante el debido proceso. Y como nos cuenta nuestro compañero Ernesto Trinidad, Julián Encarnación Montero dijo que el chofer recogió los cadáveres este martes, los llevó al cementerio y los entregó a la persona encargada de dar sepulturas tras asegurar que la funeraria actuó de manera correcta. Las imágenes que estamos mostrando han sido trabajadas para evitar mostrar al público en su pura realidad. Los cadáveres de los recién nacidos tenían colocados brazaletes rosados y azules en sus muñecas, pañales desechables, zapatos y una ficha con datos en la que se observa el nombre del Hospital Ciudad Juan Bosch. Algunos nacieron muertos, algunos nacieron y murieron horas después por los signos que presentan y todo lo que podemos visualizar. No signos de violencia, fueron que salieron de un centro, no sabemos, no tenemos informaciones y no podemos dar algo que no podemos soportar. En el lugar también se encontraron varias tarjetas que se utilizan en los centros médicos para identificar a los neonatos. Al área del hecho se presentaron las autoridades policiales para recoger evidencias sobre el macabro hallazgo. Vamos a esperar el desarrollo de las pesquisas y ya oportunamente estaremos dando informes. La directora del Hospital Ciudad Juan Bosch informó que fueron entregados 6 cadáveres de neonatos a la funeraria La Popular de la zona universitaria, con quien tiene un convenio por pago de servicios para sepultura digna. La doctora se mostró sorprendida de que esos fetos aparecieran en las inmediaciones del cementerio Cristo Salvador, cuando de la referida funeraria le confirmaron que habían sido enterrados. Ernesto Trinidad, Noticias, Su Mundo. Sencillamente indignante. Y si la historia es indignante, escuche esto. Durante una llamada telefónica al programa Su Mundo con el Pueblo, el administrador del cementerio Cristo Salvador dijo que el caso del hallazgo de los cadáveres de los bebés no es un caso de tanta relevancia, sino que es más un asunto de negligencia de la Asociación de Albañiles del Cementerio. En este caso se dio porque algunas funerarias tienen intermediarios, o sea, representantes dentro del cementerio que son de los mismos albañiles, que no son personales del ayuntamiento. En este caso, el albañil, el tal Grillo ese que mencionan, interceptó delante, antes de entrar al cementerio, a la gente de la funeraria que están acostumbrados a entregárselo a él y él hacer el proceso. Él lo hace el proceso, hay que decirlo. Él va allá a la oficina, paga su impuesto, presenta su documento y entonces yo lo envío a sepultar. Pero en esta ocasión, él no lo, parece que lo puso ahí, se puso a hablar y lo dejó y se le olvidó eso. Pero entonces, ya eso está fuera del alcance de nosotros porque eso nunca llegó a la oficina. Gracias por mantener la sintonía con nosotros y es momento de conocer cómo anda el plano económico. Diversos sectores que conforman el tejido que impulsa el desarrollo de la economía intercambian conocimientos y reflexionan sobre los retos que plantean las tendencias inmediatas y futuras del mercado de valores. Melanie de la Cruz nos dice más en las finanzas. Así se expresó el gobernador del Banco Central en inicio de Expo Mercado de Valores 2023, primera feria del mercado de capitales de la República Dominicana, iniciativa destinada a unificar esfuerzos y dar un espacio para que diversos agentes económicos presenten al público en general los beneficios y oportunidades que ofrece el mercado de capitales. Héctor Valdés Albizu señaló que las acciones adoptadas por el Banco Central para dinamizar el mercado de valores dominicano han estado orientadas a 3 importantes ámbitos: el desarrollo del marco legal e institucional del mercado, la reforma del sistema de pago y liquidación de valores de la República Dominicana y la desmaterialización de nuestras propias emisiones de valores en el depósito centralizado de valores.
La empresa de generación hidroeléctrica dominicana y el Instituto de Formación Técnico Profesional, Infotep, firmaron un acuerdo mediante el cual se comprometieron a equipar un centro de entrenamiento y certificación de operadores de equipos pesados en Nizao, provincia Peravia. El acuerdo establece que la GEIT erogará 54,2 millones de pesos, con los cuales Infotep equipará el Centro Tecnológico Comunitario de Santana, ubicado en el municipio de Nizao. Con los equipos y herramientas serán dotadas las áreas de oficina, comedor, talleres de informática, electricidad, gastronomía, idiomas, repostería, ebanistería, tapicería, bar y restaurante, belleza, salud y bienestar, fontanería, albañilería, mecánica y entre otras. El Ministerio de Agricultura entregó 4 tractores para apoyar a los productores de tabaco del país. La realizó el viceministro de Producción y Mercadeo, ingeniero Eulalio Ramírez, quien le proporcionó las maquinarias al director ejecutivo del Intabaco, ingeniero Rafael Almonte. Los equipos serán usados para las labores de preparación de terrenos en todas las zonas tabacaleras del país, puntualizó Ramírez. El gobierno argentino acuerda posponer los pagos mensuales al Fondo Monetario Internacional hasta el 30 de octubre. Originalmente, se debían hacer 3 desembolsos por un total de más de 2.580 millones de dólares a lo largo de este mes. Sin embargo, el Ministerio de Economía ha optado por agrupar estas obligaciones para el final de octubre y postergar los pagos hasta después de las elecciones generales. En las finanzas, Melanie de la Cruz, Noticias Su Mundo. El presidente Luis Abinader aseguró que el nivel de desempleo en el país ronda el 4.7%, siendo el más bajo de las últimas décadas. Asimismo, el mandatario resaltó que el año pasado el 34% de los nuevos empleos que se crearon fueron para jóvenes del primer empleo. La cuota de responsabilidad que me corresponde en este compromiso tripartito para impulsar los aprendizajes de calidad a través del Instituto de Formación Técnico Profesional, así como con los liceos politécnicos del sistema regular del Ministerio de Educación. Teniendo en cuenta que para el desarrollo económico de cualquier país tiene que haber un proceso de productividad, pero teniendo en cuenta que ese proceso de productividad pasa necesariamente por la empleabilidad de los trabajadores de nuestros países, es de fundamental importancia también para la República Dominicana este tema. El primer mandatario y el funcionario hablaron al encabezar el acto de apertura de la 46ª reunión de la Comisión Técnica de OIT Sinterfor, realizada en Hard Rock Hotel y Casino en Punta Cana. Y a pedazos se cae el metro de Santo Domingo tras dañarse las escaleras eléctricas y ascensores en diferentes paradas, confirmaron usuarios del ferrocarril. Víctor Erasme nos amplía. Escaleras y ascensores dañados, además de esperas prolongadas en las estaciones y manejo imprudente de los vagones, son algunas de las quejas que expresan los usuarios del metro en torno al servicio que están recibiendo. A veces uno llega muy cansado, por ejemplo, de practicar el deporte y tienen que bajar a las escaleras ya que las eléctricas no están funcionando. Las escaleras a veces no sirven, la tienen apagada, no sé qué estaría pasando. ¿Cuál otra cosa más? Los vagones están durando mucho para llegar, los choferes se creen que son guagüeros, sí, frenan como si llevaran vaca. Algunos señalaron que los incidentes ocurridos recientemente en el metro son otra señal de que las cosas no andan bien con este importante medio de transporte. Yo lo percibo que está deteriorándose debido a que antes no sucedían los inconvenientes que se están presentando actualmente. Entonces, es una clara evidencia de que se está deteriorando. Estos usuarios del metro hicieron un llamado a las autoridades para que cuiden más la calidad con la que se brinda este servicio, en el cual se trasladan cada día miles de personas a distintos puntos del Gran Santo Domingo. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo.
El alcalde de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, anunció este martes su renuncia al PRM. Dijo que se iba de esa organización por principio, honor y dignidad, debido a que ha sido maltratado en múltiples ocasiones. Y no se ha podido avanzar porque el gobierno que usted dirige me ha cerrado la puerta y no me quedó otro camino. Donde no me quieren, donde te maltratan. Y en el día de hoy, con honor, con orgullo, con dignidad, pongo en alto la memoria histórica de Francisco Peña. Además, arremetió en contra del gobierno, asegurando que ha sido marginado porque se ha negado a utilizar los recursos del ayuntamiento en su campaña política. De esta manera llegamos al final de la emisión estelar de Noticias Su Mundo. Andrea Ramos les informó, agradeciendo el favor de su sintonía. Que tengan un feliz resto de la noche y que descansen. Hasta mañana. Su Mundo TV.